En primer lugar, contamos con Julio Roldán, estudió Derecho y ADE en ICADE, actualmente opositor a Abogacía del Estado, miembro Club Debate Comillas desde 2010 y actualmente fundador y formador en Babel. En segundo lugar, contamos con Pepe Herrero, estudiante de quinto curso de Medicina, cuenta con una amplia experiencia en el mundo del debate y este año destacamos su puesto como semifinalista en Pasarela Judicial Córdoba y como finalista en el Europe Direct. Es fundador, formador y presidente de Babel. Posteriormente, con José Luis Pedraza, estudiante de grado en Educación Primaria, cofundador del Aula de Debate de la Universidad de Córdoba, campeón del 6º Torneo Interuniversitario Complutense Instituto Empresa y entre los 16 mejores equipos en el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español 2015, celebrado en Bogotá, Colombia. Pasamos a presentar a Ana Belén Coronado, estudiante de Derecho, Organización de Eventos y Protocolo. Tiene un gran recorrido como debatiente, siendo finalista en la mayoría de los torneos nacionales a los que ha asistido, citando, por ejemplo, el Torneo Sócrates, el Torneo Séneca, el Pasarela y el Francisco de Vitoria. También es ganadora del Torneo Séneca 2015. Posteriormente, María Forte, estudiante de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Granada. Participa en proyectos musicales internacionales como Pequeñas Huellas y realiza estudios musicales y práctica instrumental desde hace 12 años. En cuanto al debate, ha participado en diversos torneos nacionales como el Torneo Séneca o Pasarela. Actualmente es la secretaria de Babel. Seguimos con los jueces, en este caso Elena Casares, formadora y miembro del Consejo Asesor del Aula de Debate de la UCO. Además es investigadora en el doctorado de la UCO de Análisis de Discursos. Posteriormente, Manuel Bermúdez, profesor de la Filosofía de la Universidad de Córdoba, director y formador del Aula de Debate de la misma. Contamos también con Paco Valiente, responsable de formación en oratoria y debate en la Universidad Pontificia Comillas ICAE y CADE. Ha sido el responsable de la formación de los mejores oradores del Campeonato Mundial y es representante por España en el Consejo Mundial de Debate en Español. También contamos con la presencia de Pablo Ruiz, máster en Liderazgo y Comunicación por la Universidad de Málaga, formador de la Escuela de Debate Cánovas y profesor de Técnicas de Oratoria y Comunicación No Verbal y coordinador de la Escuela de Liderazgo Cánovas. Es patrono fundador de Cánovas Fundación. Contamos a su vez con Carmen Alcaina, licenciada en Historia por la Universidad de Granada, que realizó el máster de Innovación e Investigación Didáctica de la Práctica Docente en el Aula. Desde 1993 se dedica a la enseñanza y participa en cursos y proyectos relacionados con la educación. Finalmente, contamos con la presencia de Antonio Martín Moreno. Obtuvo el título superior de Música en el Conservatorio de Madrid en 1973, licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia de Comillas y en Filosofía Pura en la Universidad Complutense. Prosiguió su especialización musicológica en el Instituto Español de Musicología del CSIC de Barcelona, donde obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Actualmente es el responsable del grupo catedrático de la Historia de Música en la Universidad de Granada. Cabe destacar, antes de que sorteemos las posturas, que el último minuto de cada intervención de cada refutación está blindado, por lo tanto no se aceptarán preguntas. Si se cometiera cualquier falta, se enunciará al final de la intervención. Cuando acabe el debate, por favor, ruego para que agilicemos el mismo, que los miembros del jurado se vayan a la sala de prensa para que allí puedan deliberar libremente. Sin más, pueden venir los capitanes con el orden de intervención y para que sorteemos las posturas. Defenderemos la postura a favor. En contra. Bien, pues el equipo Debate Andalucía defenderá la postura a favor y el equipo de la Universidad de Córdoba defenderá la postura en contra. Ruego en la sala silencio, por favor, y comenzamos con los debates. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo del Río y junto con mis compañeros Javier Soto y Miguel Ángel Sastre les demostraremos por qué la música sí es un elemento fundamental de nuestro sistema educativo. Y para empezar a hablar de este tema, lo fundamental, para la redundancia, es definir qué es el sistema educativo y nos lo ha ofrecido la propia organización del torneo. Debemos entender por educación, estoy adelantándome, el sistema educativo obligatorio. Así nos lo ha marcado la organización y así deberemos entenderlo en este debate. El sistema educativo es lo que al final debe formar a personas íntegras, personas que estén preparadas para vivir en sociedad.
Una vez definido este término, permítame empezar con mi intervención. Lo que voy a hacer a continuación es hacer un recorrido histórico de lo que ha sido la educación. Empezaré con Platón. Platón nos decía que la música era un elemento imprescindible de la educación. Continuaremos con Aristóteles, que en su Pandeia, la más alta educación, nos hablaba que había 3 estancias en las que debían educarse los jóvenes, y en todas ellas, hasta los 21 años, debería estar presente la música. Continuamos con San Agustín. San Agustín nos decía que la música era ciencia. Continuamos, damos un paso más adelante y llegamos a Rousseau. Rousseau era el primero que nos relacionaba la música con el lenguaje, algo que ha marcado la pedagogía moderna. Y después de Rousseau llegamos a la actualidad, llegamos a Howard Gardner, llegamos a 1983, año en el que Howard Gardner escribe su libro de las inteligencias múltiples. Este libro, para que se haga una idea, tiene en torno a 25.000 citaciones. ¿Qué quiere decir esto? Un buen artículo académico tiene 100, 200 citaciones. 25.000 citaciones quiere decir que Howard Gardner ha marcado la pedagogía actual, porque en torno a su teoría de las inteligencias múltiples se desarrolla lo más innovador en pedagogía, aquello sobre lo que se trabaja, aquello que los mejores centros aplican, aquello que los países más avanzados también aplican. ¿Y qué nos dice Howard Gardner? Se preguntarán ustedes. Howard Gardner establece que existen 8 inteligencias, y entre ellas la música, la inteligencia musical. ¿Y qué implicaciones tiene esto? En primer lugar, establece que la música es un elemento fundamental de nuestra educación, pero además tiene efectos muy positivos en las otras inteligencias, porque como demostraremos a lo largo de este debate, con artículos académicos que beben de Howard Gardner, pero que desarrollan sus propias teorías, que construyen sus propias investigaciones, se producen correlaciones positivas. Cuando uno estudia música, mejora en matemáticas. Cuando uno estudia música, mejora su capacidad de percibir lo que le rodea. Y al final, lo que nos pide nuestra Constitución, lo que nos pide nuestra sociedad, es formar personas íntegras, porque el artículo 27.2 de la Constitución establece que el objetivo de la educación es formar a personas íntegras, personas que sean capaces de vivir en la sociedad actual. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué es importante Gardner? ¿Y cómo llega Gardner a decir que la música es uno de estos elementos fundamentales? Llega porque la música tiene una serie de beneficios. Tiene beneficios en 2 planos. En un plano cognitivo, es decir, lo que somos capaces de aprender en cuanto a contenido, y eso lo probaremos igualmente a través de estudios científicos, y tiene importancia también en un plano de competencias transversales. Como les he establecido ya, el mundo en el que vivimos es un mundo complejo, un mundo en el que tenemos que adaptarnos, un mundo que, como dijo el director del torneo en la inauguración, es necesario la empatía. Es necesaria la empatía para afrontar los retos que se nos plantearán. Y la música es fundamental para adquirir estas competencias transversales. Además, esto debe garantizar la igualdad de oportunidades. Todos los alumnos deben llegar a la música. A todos se les debe ofrecer educación musical. ¿Por qué? Porque es imprescindible, porque es fundamental para la formación integral de la persona. Muchas gracias. En el mundo grecolatino, la música está vinculada a la mitología, a la explicación de las realidades mundanas a través de los mitos. Un mito de ellos era el mito de Afión. Afión aprendió la música a través de su hermano Hermes. Tocaba una bonita lira de oro y con ello construyó la muralla de la ciudad de Tebas. Buenas tardes, estimados miembros del jurado, público asistente, compañero de equipo contrario. Mi nombre es Jaime Ors y junto a mis compañeros les defenderemos porque estamos plenamente convencidos de que la música no es un elemento fundamental para la educación. Antes de nada, me gustaría hacer una pequeña reflexión. ¿Conocen la teoría de la inteligencia múltiple de Howard Gardner? Howard Gardner decía que cada persona desarrollará un tipo de inteligencia según el potencial que tenga. Antes de nada, de empezar con nuestra argumentación, sería lícito abordar los términos que nos traen hoy a debate. ¿Qué entendemos por música? ¿Qué entendemos por fundamental? ¿Y qué entendemos por educación? En primer lugar, ¿qué entendemos por música? La música es la manifestación artística del ser humano, a través de la cual se expresan ideas, emociones, sentimientos o en general una visión del mundo.
¿Qué entendemos por fundamental? Según el diccionario de la Real Academia Española, la fundamental es que sirve de base o es fundamento de algo. Y en tercer lugar, ¿qué entendemos por educación? Julián Luengo Nava, catedrático de Pedagogía de la Universidad de Granada, entendía educación como la capacidad de desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva del ser humano, diferenciando, por tanto, entre educación reglada, aquella que se imparte en el seno de las instituciones, y educación no reglada, que es la que se imparte fuera de las instituciones. Mi equipo le defenderá, le argumentará y le refutará por qué entendemos que la música no es un elemento fundamental para la educación, basándonos en que no es fundamental porque no cumple las condiciones necesarias para que así sea. Nos basaremos, por tanto, en 3 argumentos para sustentar esta tesis. En primer lugar, porque es un complemento. En segundo lugar, porque es sustituible. Y en tercer lugar, porque no es instrumental. Empezaremos. En primer lugar, ¿por qué es un complemento? No es un elemento fijo de la educación que esté presente en todo el recorrido educativo del alumno, sino que es un elemento importante, pero que concluye en una edad temprana, cuando se desarrollan todas las capacidades cognitivas del individuo. Y así mis compañeros se lo argumentarán con la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. En segundo lugar, ¿por qué es sustituible? Miren, la música es importante, pero al igual que la música está la educación plástica, educación visual, educación física. ¿Por qué? Porque estas también desarrollan las capacidades cognitivas del individuo. Per se, lo importante no es la música, sino el bloque artístico, como le evidenciarán mis compañeros. Porque tenemos el ejemplo de que lo que desarrolla en sí las capacidades cognitivas del individuo y lo fundamental es un bloque artístico. Y en tercer lugar diremos que no es instrumental. Primero, no es útil para el resto de disciplinas y que no tiene práctica en el mundo laboral, excepto, claro, si va enfocado a un proyecto musical. Mis compañeros se encargarán de evidenciar que si entendemos la música como un elemento fundamental, se aleja de los objetivos del Ministerio de Educación, de la Comisión Europea y de las Naciones Unidas. Miren, dejemos los mitos a un lado y volvamos a la realidad. Bajemos al mundo real, donde vemos que la música no es un elemento fundamental para la educación, porque es un complemento, porque es sustituible y porque no es instrumental. Muchas gracias. Me ha sorprendido la argumentación inicial del equipo contrario y hablan de cómo la música tiene que formar músicos. No, señores. Si la propia teoría de las inteligencias múltiples de Gardner nos lo dice. Claro que cada uno acabaremos desarrollando una inteligencia en particular y será la musical o será la matemática, pero como por ejemplo nos prueba John Gogh en su estudio de 2008 de Neuroanthropology in Education, perdonen por la pronunciación, lo que nos prueba es que se producen correlaciones y por eso es tan importante y por eso es tan fundamental en la educación, porque al estudiar música se producen sinergias positivas en otras áreas. Permítame que desarrolle mi argumento y ahora le cederé la palabra. Se producen sinergias positivas en otras áreas. Por lo tanto, es fundamental, no para crear músicos per se, que son muy importantes en la sociedad, sino para crear personas completas, personas que sean capaces de obrar y desarrollarse en esta modernidad líquida, en esta sociedad cada vez más compleja, en la que cada vez hay retos más complejos, en la que cada vez en nuestro mercado laboral buscamos gente que sea capaz de solucionar problemas, personas que sean empáticas, como les mostraré más adelante. Sí, su pregunta. Bueno, para bajar un poco el tema a la tierra, ¿puede decirnos si a un alumno le quitamos la música, qué le pasa? Claro, que su educación no será una educación integral, como nos pide la Constitución. Claro, será peor esta educación. ¿Y sabe por qué también? Porque si vamos a ver qué es lo que pasa en la OCDE, lo que encontramos es que, sorpresa, todos los países, estos son datos de la Comisión Europea, todos los países incluyen una formación musical de manera obligatoria. Y además esto entronca de manera clara con el argumento que les presentaba al principio, que yo lo enumeraba como último, pero tiene realmente importancia, que es la igualdad de oportunidades, señores. Si no le damos a todos la oportunidad de aprender música a edades tempranas, de a través de la música desarrollar competencias cognitivas y de desarrollar competencias transversales, ahora le concedo la palabra, no va a haber igualdad de oportunidades, señores. No va a haber igualdad de oportunidades. Y nuestra sociedad será una sociedad injusta. Sí, su pregunta. Ya que dice que todos los sistemas
sistemas educativos tienen la música como obligatoria, ¿qué opinión le merece que Finlandia lo que tiene obligatorio es un modelo, un grupo artístico en la que la música es una opción? La música está en la educación finlandesa y tenemos buenos resultados. La música al final está en la educación finlandesa y entra a colaborar y a cooperar con otras asignaturas, como pueden ser las matemáticas, como pueden ser las ciencias, como puede ser el lenguaje, y se producen sinergias positivas. Y es fundamental. ¿Por qué? Porque al final vemos a través de los estudios cómo es necesario y no podemos privar de aquellas oportunidades a nuestros estudiantes. Permítame avanzar citando ahora la revista Nature. La revista Nature, imagino que lo sabrán, pero si no se lo presento yo, es la principal publicación científica en área de investigación de ciencias naturales. Y en la revista Nature, en el año 1993, Rauscher, Shaw y Kai publicaba un estudio en el que encontraba una correlación fuerte entre el aprendizaje de la música y un mayor desarrollo cognitivo. Es decir, está probado, está publicado en las principales revistas científicas, que aquella educación que busque, como nos pide nuestra Constitución, como demanda nuestra sociedad, formar personas integrales, un desarrollo integral de la personalidad, debe incluir la música como elemento fundamental. ¿Sí, su pregunta? Usted nos decía que como Finlandia tiene música, obtenemos buenos resultados. España no lo tiene. España no tiene buenos resultados, tiene música. ¿Por qué pasa esto? Perfecto. Muy bien. Lo que le voy a decir es que, ¿cuáles son los 3 principales colegios según el ranking del mundo? Son el Colegio Montserrat de Barcelona, el Colegio San Patricio, el Colegio Meres. ¿Saben qué siguen ellos? La metodología de Gardner. E incluye la música como algo fundamental. Permítame que continúe con mi argumentación, me queda un minuto. Entonces, ¿esto cómo sigue? Les he dicho que es fundamental la música. ¿Por qué? Porque también nos permite adquirir competencias transversales. Esas competencias transversales que nos preparan para el futuro. Ya les he demostrado a través de los estudios, el estudio publicado en la revista Nature, cómo el desarrollo cognitivo se consigue gracias a la música, gracias a incluirla en ese currículo académico, pero también competencias transversales. Y vemos como potencia, a través del estudio de Santiago Pérez, de la Universidad Jaume I de Castellón, cómo los resultados de este estudio muestran que enseñar música lo que nos permite es un mayor desarrollo de la creatividad, un mayor desarrollo del aprendizaje autónomo. Es decir, que los estudiantes salen mejor formados, salen formados de una forma completa si estudian música. Es fundamental que estudien música. Por lo tanto, recapitulando mi intervención, lo que yo les he presentado en esta primera intervención es cómo la música es un elemento fundamental de la educación. ¿Por qué? Porque si queremos dar una educación integral que permita el desarrollo de la persona, es necesaria, es fundamental la música en nuestras aulas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros del equipo de Sevilla, miembros del jurado, público asistente y autoridades. Mi nombre es Javier Cazalla y antes de dar comienzo a la exposición de nuestra argumentación, cabe matizar algunos elementos vertidos por la argumentación del equipo contrario. En primer lugar, nos decían los compañeros de Sevilla que la música es fundamental ya que presenta una serie de beneficios, tanto cognitivos como en cuanto a sus competencias transversales. Pero es que desde mi equipo nosotros vamos a demostrar cómo la música, si bien presenta una serie de elementos que puedan beneficiar y retribuir a las capacidades cognitivas del individuo, eso no lo convierte en fundamental, ya que hay otras disciplinas artísticas afines que del mismo modo retribuyen en estas capacidades y competencias comunicativas del individuo. Por lo tanto, lo fundamental no se trata del elemento musical, sino lo fundamental es un bloque artístico, un bloque que englobe a más disciplinas y a más manifestaciones artísticas. En segundo lugar, también nos decían que todos los países del mundo tienen la música como elemento presente en su sistema educativo y tenemos que evidenciarle que eso no es verdad. Y les presento el ejemplo de Finlandia, país abanderado por su sistema educativo, en el que vemos de nuevo cómo la música no se impone de manera obligatoria en todas las etapas del proceso educativo, sino que la música es un elemento que forma parte de un bloque. Y también nos decían que hay 3 colegios en España que presentan la música y que la tienen de manera obligatoria y que esto, pues bueno, son colegios que tienen un alto potencial, ¿no? Y yo les planteo al equipo de Sevilla,
Si estos colegios mañana implantan otras asignaturas como el judo y siguen siendo colegios punteros en España, ¿se convertirá el judo como elemento fundamental en la educación? Su pregunta. Sí, ¿cómo justifica usted que Richard Gardner señala la música y no las artes como un elemento fundamental de sus 8 inteligencias? Sí, compañero, pues se lo voy a evidenciar y a demostrar mediante la exposición de nuestro primer argumento. Howard Gardner, profesor en la Universidad de Harvard y del mismo modo Premio Príncipe de Asturias por el desarrollo de esta teoría, evidenciaba que el ser humano tiene 8 tipos de inteligencia, en la que se encuentra el bloque lingüístico, interpersonal, etcétera, bloques que son igualmente importantes, pero que los seres humanos los potencian en función de sus capacidades. Bien, la educación se tiene que adaptar al desarrollo cognitivo de cada persona y si bien para una persona puede ser fundamental el desarrollo de este bloque musical que engloba también a otras competencias artísticas, del mismo modo puede haber otras personas que también les puedan beneficiar y retribuirse en sus capacidades cognitivas mediante otro bloque. Entonces, ¿tiene o no un bloque artístico Howard Gardner sus inteligencias múltiples o es musical? Howard Gardner presenta en su nomenclatura del bloque elemento musical, pero nosotros también le hemos demostrado que si bien estas competencias tienen que estar presentes, el desarrollo educacional del individuo varía en función de las capacidades que éste haya desarrollado. Por lo tanto, extraemos que no hay un elemento individual que sea fundamental en el desarrollo cognitivo. Y no voy a conceder más puntos porque paso a seguir argumentando nuestra línea argumental. Bien, querido público, determinamos que los elementos fundamentales en la educación son aquellos que están presentes en todas las etapas educativas, así como aquellos que sean esenciales en una parte del mismo, o bien que sirvan de disciplina para el desarrollo de otras asignaturas. Y si bien reconocemos que la música es un elemento que está presente, mediante la teoría del desarrollo cognitivo de Edward Gardner, vemos cómo este progreso y cómo los beneficios que la música, al igual que otras disciplinas, retribuye al individuo, vemos cómo este desarrollo cognitivo concluye a la edad de los 15 años. Y como bien determinamos, la música, si tiene que ser fundamental, ha de ser un elemento que esté presente en todo el proceso educativo. Bien, en segundo lugar, determinamos que la música es sustituible, porque como hemos ido evidenciando a lo largo de nuestra argumentación hasta el momento presente, determinamos que la música bien puede ser sustituible por otras áreas del conocimiento a fines que del mismo modo retribuyan a los individuos de estas competencias, y así lo evidencia el rendimiento académico de los alumnos en primaria, una tesis doctoral de la autora Carmen Reyes, donde no solamente sitúa la música como elemento que retribuye las competencias cognitivas de los individuos, sino también las artes plásticas, el dibujo técnico, etcétera. Porque miren ustedes, compañeros del equipo Sevilla, se trata de un bloque artístico presente en el modelo finlandés que ostenta el mayor número de horas en su expediente académico. Un modelo en el que la música es un elemento de los muchos que también están presentes. Y bien, mediante la exposición de estos argumentos y los que posteriormente desarrollará nuestro compañero, hemos determinado que la música no es un elemento fundamental en la educación. Gracias. Cuando comenzamos a preparar este debate, nos preguntamos, mi equipo se preguntó, ¿qué es la educación? Y respondimos, pues la educación tiene que comprender muchas cosas, es decir, necesitamos una educación integral. Y buscamos información, y vinimos aquí, a Granada. El catedrático de la Universidad de Granada, Rafael Llull Ramos, de aquí, de esta casa, nos dice: la inteligencia racional está conectada con los afectos y sentimientos. El profesorado es consciente de cómo los afectos y emociones del alumno que ingresa en este nivel son una causa fundamental en los fracasos escolares. Y ustedes se les preguntarán, ¿pero entonces la música es la única que consigue esto? Y yo le respondo con evidencias. Le respondo con la evidencia mal interpretada, voy a pensar que sin querer por el equipo contrario, de la profesora Mari Carmen Reyes de la Universidad de Valencia, que nos dice en su tesis doctoral, no nos lo dice ella siquiera, nos lo dice El País, nos lo dice la ABC y nos dice: salvados por la música. Una tesis defiende que el 99% de los alumnos que reciben educación musical, no de otras artes, obtiene un rendimiento académico positivo. Mari Carmen Reyes, doctora de la Universidad de Valencia.
Seguimos con la refutación, pero antes le concedo su pregunta. Aunque nosotros hayamos traído la tesis doctoral y usted un artículo del País, ¿nos pueden decir por qué un beneficio cognitivo, que es su primer argumento, por qué otras materias no dan beneficios cognitivos? No lo digo yo, lo dice Mari Carmen Reyes en su tesis doctoral. Y de hecho, no lo dice solo Mari Carmen Reyes, mi compañero Pablo les ha hablado durante la introducción y la primera refutación de Howard Gardner. No lo dice Howard Gardner, no lo dice Mari Carmen Reyes solo, lo dice Howard Gardner. Lo dice Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples. 8 inteligencias que toda persona que se precie debe tener en su educación, porque no queremos una educación de supervivencia, no. Queremos una educación integral. Queremos una persona que sepa expresar emociones, que sepa comunicarse con el resto. Y la música, por las evidencias que le estamos mostrando, es la única capaz de conseguir eso. Siguiendo con mi refutación, iré a este libro coeditado por el Ministerio de Educación y Ciencia que nos dice la música contribuye al desarrollo cognitivo, claramente en su página 25, que es el primero de nuestros argumentos, que contribuye al desarrollo cognitivo. Su pregunta. Ustedes nos decían que la música trae beneficio en competencias transversales. ¿Nos puede decir cómo, concretamente, la música beneficia al aprendizaje del chino? Sí, por supuesto. No se lo digo yo, se lo digo con otra evidencia que nos trae Susan Halland del Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Es decir, no solo en Granada, no solo en España, sino también allí en Londres se preguntan, oye, entonces la música realmente, claro, es que realmente es fundamental. Y se dice, el poder de la música, el impacto que tiene intelectualmente y socialmente sobre nuestros jóvenes, en la percepción social, en el lenguaje, incluso las matemáticas, en el desarrollo intelectual, en la creatividad, en el desarrollo social. Es decir, uno por uno es un desarrollo integral de la persona. Son las 8 inteligencias de Howard Gardner, porque queremos individuos completos e integrales. No queremos máquinas, no queremos una educación mercantilista. Su pregunta. Pero no nos diga por qué beneficia la música. Díganos por qué beneficia la música y las demás no, y por eso es fundamental. Porque le acabamos de enseñar la teoría de Howard Gardner, que incluye la música como una de sus inteligencias. Hay 8 y una de ellas es exclusivamente de la música. Lo dice Mari Carmen Reyes en su tesis doctoral. Y responde a la pregunta que se hacía Rafael Lluch aquí en Granada. Oye, ¿qué debemos enseñar en la escuela hoy? Pues música es fundamental, entre otras, pero la música es fundamental. Siguiendo con mi refutación, traigo aquí este manual de pedagogía de primaria lo tengo aquí apuntado, perdón, Pilar Pascual. Pilar Pascual nos dice en este manual de pedagogía: la mera adquisición y retención de datos resulta cada vez menos importante. Y lo dice esta señora, no lo dice caído del aire, lo dice porque Zygmunt Bauman se dice: los retos de la educación en la modernidad líquida. Una realidad que se nos escapa entre las manos, porque es líquida, porque es cambiante. Y perdóname que termine con mi refutación, gracias. Una modernidad que se nos escapa de las manos, porque vivimos en un mundo, como decía mi compañero Pablo, cambiante, un mundo líquido. Por ello, la música nos da una serie de conocimientos transversales y cognitivos que la hacen única. No hay ninguna otra materia, compañeros, que nos permita adaptarnos a la realidad como hace la música. Y siguiendo con nuestra línea argumental, quería también hablarlos de la Fundación Barenboim-Seth, que al igual que aquí en Granada, es una fundación que desde el año 2005 es un proyecto de educación de música infantil con una red de proyectos similares que se implanta en Berlín y en Alemania. La Fundación Barenboim-Seth educa a 2.600 niños de 23 colegios públicos andaluces, de Sevilla, Málaga, de aquí de Granada, de Córdoba, de 3 a 5 años. Señores, si los mejores colegios lo están haciendo, si la Fundación Barenboim-Seth lo está haciendo, si la música desarrolla las habilidades cognitivas, las competencias transversales, y si queremos una educación que realmente garantice la igualdad de oportunidades, que nos forme como personas y no como máquinas, queremos que la música sea fundamental en nuestra educación y la de todos. Muchas gracias. Aunque es cierto que nos han concedido muchas preguntas desde la otra bancada, tenía una última pregunta para hacerles, y es que ¿cuáles son sus argumentos? Porque es que no nos han dado ningún argumento claro y simplemente nos han soltado una serie de ideas. Ideas que en cuanto queden refutadas, todo su discurso quedará vacío de contenido. En primer lugar, nos decían que haya un beneficio cognitivo y decían que nos lo demostraban. Nosotros siempre, a la hora de estructurar un discurso, hacemos lo que ha hecho el equipo contrario es AE. Afirmación, evidencia, afirmación, evidencia, afirmación, evidencia. Ni un solo razonamiento. No nos han razonado ni una sola vez por qué dicen las cosas que dicen. ¿Y esto qué problema conlleva? Que cuando le preguntaba a su compañero, una de sus ideas es que produce un beneficio cognitivo. ¿Por qué ninguna otra materia produce beneficio cognitivo? Y dice, porque lo dice esta doctora en su tesis doctoral.
Entiendo que o no se han leído la tesis o lo han malinterpretado, porque que ninguna sola materia produce beneficios cognitivos, eso es una total barbaridad y lo primero que es falso. Entonces, nos dicen que produce beneficios cognitivos y desde mi compañero Javier se lo ha dicho en todo momento, la música es beneficiosa, por supuesto que es beneficiosa. Pero eso no la hace fundamental, porque beneficioso es también el ajedrez en la escuela, beneficioso es también que demos multitud de idiomas, beneficiosos son muchas cosas, pero no todo es fundamental y no todo puede serlo. Y luego nos decían que tenía un beneficio en competencias transversales, pero caemos en el mismo error. Que tenga un beneficio no nos demuestra que esto sea fundamental, porque como demostramos en nuestra línea argumental, es sustitutivo y de manera que es sustitutiva puede ser aplicado por otras materias. Y algo que es sustitutivo, por definición, no puede ser fundamental. Y luego lo que decían como última idea o argumento, si me atrevo a llamarlo, y es que nos dicen que los mejores colegios, en los cuales como mejores colegios nos citan 3, dice, tienen música, y como hay que garantizar la igualdad, pues todos tenemos que tener la música. Entonces, si esos colegios mañana, como decía Javier, implantan judo, pues el judo pasará a ser una materia fundamental. Si mañana pues ponen costura, pues la costura pasará a ser una materia fundamental. Esto es algo que no se sostiene, y en ningún momento, como no nos lo razonan, la falacia es notoria y cae por su propio peso. Y antes de empezar con nuestra línea, le concedo la palabra. ¿Entiende usted que puede ser que, por ser una de las 8 inteligencias que Howard Gardner investiga, la música, al igual que otras, produzca un beneficio cognitivo y no las que usted me propone? Se lo decía mi compañero Javier, cuando es una nomenclatura que utiliza. Por ejemplo, miren, se lo voy a enseñar. Una de las inteligencias múltiples es la naturista. ¿Todo lo que hay en la naturaleza es fundamental en la educación? No, es una nomenclatura. Dice la interpersonal. ¿Por eso decimos que el sexo es fundamental en la educación? No, es una nomenclatura en la que abarca gran cantidad de arte y es el bloque artístico lo que dice que es fundamental, y eso es lo que nosotros decíamos como complemento, y así recalco y empiezo con nuestra línea. Es un complemento porque es el bloque artístico lo que es fundamental en la educación, y es que, y pasaremos a nuestro tercer argumento para que tengan esa pregunta para poder hacer algo. Nos decían que bajemos a la tierra. Vamos a ver cómo no es práctico. No es práctico porque desde, como bien le decíamos, desde el Ministerio de Educación nos dice que la música no influye de manera determinante en otras competencias, como si lo hace la economía en ámbitos como el arte, las matemáticas o la ciencia, si lo hacen las matemáticas en el ámbito de la lingüística y la ciencia, pero la música no. La música solo influye de manera determinante en el campo de la arte. Para un músico sí, será fundamental, pero no para otro tipo de materias. Y luego nos dice la Comisión Europea que lo que valoran más las empresas a la hora de entrar en el mercado laboral, la música no es determinante, son determinantes las habilidades lógicas y las lenguas, por lo que vemos que no es fundamental. Tiene su turno. Entonces, ¿qué le dice usted a Sarah Hallam de la Universidad de Londres, que nos hablaba de la relación con el lenguaje, con las habilidades cognitivas, con las competencias transversales de la música? Pero ¿cómo que qué le digo? Usted nos tendrá que razonar qué es lo que explicaba esta señora. Esta señora dice que esto se produce de esta forma, y cuando ustedes nos expliquen el razonamiento podremos entrar a debatir, pero es que es lo que ha pasado durante todo el debate. Miren qué cantidad de libros, por favor. Es que nos han sacado un libro detrás de otro, sin razonarnos absolutamente nada. Nosotros lo que no puedo decirle, si no me razona las cosas, es que no está ocurriendo y que no es verdad. Y luego lo que era fundamental, y es que esto es pilar y básico, es que sea beneficioso no quiere decir que sea fundamental. ¿Por qué? Por lo que le decíamos desde nuestra bancada, y es que es sustitutivo. Otro argumento que es sustitutivo, que las competencias que nos da la música nos las pueden dar otras artes. Y es que eso es lo que pasaba en Finlandia, por ejemplo. Lo obligatorio, y se lo mostraba a mi compañero Javier en un informe del Ministerio de Finlandia, que nos dice que lo obligatorio es un bloque artístico, y dependiendo del desarrollo cognitivo de cada persona o dependiendo de las competencias que tenga, pues uno elegirá música, otro elegirá arte, otro pintura, otro teatro, pero el bloque es lo fundamental, no la música, porque como bien decía Howard Gardner, todos somos distintos a nivel intelectual. Hemos demostrado cómo no es fundamental, porque si contestamos la pregunta y decimos que es un complemento, es sustitutivo y realmente no es instrumental. Y de esto sacamos una conclusión muy sencilla, y viene ahora. Muchas gracias. Me toca realizar la conclusión de la postura en contra. Me gustaría, en primer lugar, pues hacer un pequeño resumen de lo que ha hecho el equipo contrario en su línea argumental. Bien, me gustaría definir su línea argumental como muchas afirmaciones, mucha evidencia y cero razonamiento. Bien, veremos ahora cómo, en primer lugar, nos hablaban de las inteligencias múltiples. Como muy bien le hablaban mis compañeros, las inteligencias múltiples lo que determina es que no hay un elemento individual fundamental
para todos los individuos, ya que, como Albert Einstein lo decía, que Michael Jordan no es menos inteligente, Howard decía que Albert Einstein no es más inteligente que Michael Jordan, sino que tiene una inteligencia distinta desarrollada. Es decir, la inteligencia se desarrolla por bloques, por un bloque artístico que da todas las habilidades cognitivas y todas las competencias transversales que nos planteaba el otro equipo, y se lo hemos demostrado una y otra vez. También nos hablaba en su primera idea de capacidades cognitivas, y le preguntaba a mi compañero Guillermo, ¿pero es que acaso no hay otras materias que den beneficios en las capacidades cognitivas? ¿Una afirmación? No. Una evidencia, lo dice esta tesis doctoral. Cero razonamiento. Es lo que le ha acontecido a mi compañero Guillermo. También nos hablaba en su segundo argumento de unas competencias transversales, y ocurría lo mismo. Mi compañero Javier le explicaba que con nuestro segundo argumento la música es sustituible por otras competencias artísticas, porque lo fundamental es ese bloque artístico que compone artes plásticas, artes visuales, compone educación física, y que dan todas estas competencias cognitivas, estas capacidades cognitivas y estas competencias transversales. Y si es sustituible, no es fundamental, como le ha razonado mi compañero Javier. Y también su tercera idea, nos decían que si en los mejores colegios hay música, entonces la música es fundamental. Y tanto mi compañero Javier como mi compañero Guillermo le decían, entonces mañana se pondrá el judo, y dentro de unos días, si siguen siendo los mejores colegios, el judo será fundamental. Cero razonamiento. Y nosotros sí le hemos afirmado, razonado y evidenciado con nuestra línea argumental como, en primer lugar, la música no es fundamental porque es un complemento. No está en todo el proceso educativo, ya lo dice la teoría de Piaget, que es únicamente hasta la adolescencia, donde se desarrollan las capacidades cognitivas. Pero es que estas capacidades cognitivas, con nuestro segundo argumento, le explicamos que son sustituibles, que la música es sustituible para desarrollarlas, por las artes plásticas, por las artes visuales, por el teatro, por cualquier elemento del bloque artístico, y por ello no es fundamental. Y también con nuestro tercer argumento, porque no es instrumental, porque vemos cómo la música no sirve de base para otras disciplinas, como puede ser en las matemáticas, en la economía, en la ingeniería, como muy bien le ha explicado mi compañero Guillermo. Y por eso mismo, por estas tres afirmaciones, razonamientos y evidencias, la música no es fundamental. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Miguel Ángel Sastre y me encargaré de concluir la postura a favor de este apasionante debate en el que hemos hablado de cómo la música es fundamental para el desarrollo integral de la persona, que no es otra cosa que el objetivo de la educación. Basándonos en dos ideas principales, dos argumentos que, si no han quedado claros, yo me encargaré de repetirlo y de desgranarlo en esta conclusión. Primero, los beneficios que se establecen en el plano cognitivo, y segundo, los beneficios que se crean en cuanto a competencias transversales. Pero antes de proseguir, intentaré desgranar cómo el equipo contrario nos ha planteado su tesis y cómo nosotros la hemos intentado desmontar. En primer lugar, ellos han dicho que tenían tres argumentos que en realidad se pueden resumir en dos, porque el primero es el argumento que ellos llaman de complemento y el segundo es lo que ellos llaman que es sustituible. Si algo fuese complementario sería sustituible, por tanto sería un solo argumento. Entonces, ese argumento se desmonta, como han dicho mis compañeros, de dos formas. Primero, porque si Garnet incluye en su teoría la música como una de sus inteligencias, es que ya es fundamental. ¿Por qué? Porque así se desarrolla integralmente la persona, y desarrollar integralmente a la persona es el objetivo de la educación, que, como ya ha comentado mi compañero Pablo, viene escrito en la Constitución. Y nos han dado un segundo argumento, que es el argumento laboral, que ha quedado también desmontado, tanto por mi compañero Pablo como por mi compañero Javier, con que realmente el mundo laboral hoy día más que nunca lo que pide son personas completas, y eso nos lo da una formación integral a través de la música. Pero es que además no nos han respondido a la pregunta de por qué Garnet incluía la música como una de las 8 inteligencias. En cambio, mi compañero Javier sí ha sido capaz de responder a toda su batería de preguntas de una forma muy clara y concisa, con muchísimos argumentos, tanto en el plano cognitivo como el artículo de la revista Nature, que explicaba cómo se relacionaban la música y el desarrollo cognitivo, o por ejemplo en el plano de las competencias transversales, con el artículo de Santiago Pérez,
que nos decía cómo gracias a la música se desarrolla empatía, creatividad y cómo otras competencias también se desarrollan gracias a la música. Además, todo esto es relacionado con la teoría de Garnet y todo esto es relacionado también con que la música nos da ese elemento que buscamos en la sociedad, que es la igualdad de oportunidades, y que si todos podemos dar música es porque la música sea fundamental. Y por tanto, ¿qué es lo que nosotros defendemos? Que la música es fundamental porque busca el desarrollo integral de la persona, y es fundamental en la educación por eso, porque ese es el objetivo de la educación: formar personas integrales, formar personas que sean capaces de vivir el día de mañana. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me toca clausurar este primer torneo de debate organizado por la Asociación Babel, que os puedo asegurar que se han dejado la piel con muchos nervios, incluso con mucha incertidumbre, pero sobre todo con mucha ilusión. Así que quiero agradecerles su esfuerzo porque hoy estemos todos aquí. Y ya era hora de poner a Granada en el mapa de la oratoria, que también es el mapa de la excelencia, y desde las instituciones yo creo que debemos colaborar con este tipo de asociaciones, con este tipo de encuentros, y hacerlo no solo una excelencia, sino también una excelencia que sea accesible para todos los jóvenes. Aquí no solo encontraréis un torneo de debate, los que hemos asistido a diferentes simulaciones, diferentes torneos, sabemos que marca un antes y un después en nuestras vidas. Yo no sé si la música será un elemento fundamental en la educación, probablemente nunca lo sabremos, no vamos a volver a abrir este melón, pero lo que sí creo y estoy convencida es que la oratoria sí que debe ser una asignatura obligatoria en los centros de enseñanza. Estoy convencida de ello. La capacidad de crítica. La capacidad de crítica que nos enseña a empatizar con la diversidad, y en la diversidad también nos ayuda a huir del pensamiento único, y sobre todo a perder el miedo, a soltar una opinión sin complejo, a desprenderse, a soltarse, a hablar en público. Esas son unas habilidades, en definitiva, son habilidades sociales que debemos adquirir, y que debemos adquirir para el día que salgamos al mercado laboral, por ejemplo, o en nuestro día a día, para sortear diferentes situaciones. Tenemos que afrontarlas, y eso se aprende aquí. Y yo creo que no se enseña en los centros de enseñanza algo que es fundamental. De nada sirve saber adquirir conocimientos, matemáticas, cualquier tipo de ciencia, lengua, lo que sea, si no sabes lanzar al mundo ese conocimiento y convencer al resto de la ciudadanía de que ese conocimiento que has adquirido, convencerlos para que se unan a él, para que sea atractivo. Y cómo no, también, por supuesto, este tipo de encuentros lo que llevan es, al final, a conocer a personas maravillosas. Seguramente de aquí os salgáis con una amistad, personas de las que se aprende muchísimo, de distintos puntos de España. Así que yo no sé qué habréis adquirido o no, pero desde luego hoy de lo que está de manifiesto es que los jóvenes estamos sobradamente preparados. Y si hay algo que tiene Granada, si hay algo que tiene Andalucía, si hay algo que tiene España, un valor fundamental, esos son jóvenes como los que estáis hoy aquí reunidos. Muchísimas gracias y adelante. Gracias. A mí me gustaría comenzar agradeciéndole sobre todo tanto a la universidad como a todos los colaboradores que nos han apoyado con esta iniciativa que aquí en Granada se hacía por primera vez. Como bien sabéis, han sido muchos meses de trabajo, esfuerzo y muchísimas ganas puestas en ello, muchísimo empeño. Entonces, tanto a la universidad como, aparte ya, el vicerrectorado de estudiantes, que ha hecho mucho hincapié, nos ha facilitado muchas cosas que le hemos pedido, todo y cuanto está en sus manos. A los dos bufetes de abogados que han colaborado y que nos han ayudado a llevar este proyecto adelante, y sobre todo a el equipo de staff que tenemos.
que bueno, se han pegado, como todos los que organizamos torneos sabemos, un palizón trabajando, desde bien temprano de la mañana hasta bien tarde de la noche. Así que muchísimas gracias a todos vosotros, tanto a los asistentes que habéis venido a participar como a los que habéis venido de oyentes para aprender. También muchísimas gracias a todos vosotros por esas ganas de querer aprender un poquito más cada día y ver cómo es esto, incluso los que ni siquiera sabíais lo que era en un principio. Y bueno, que esto que aquí se ha realizado por primera vez, este torneo nacional, esperemos que siga para adelante y que se realice cada año, que sigamos poniendo el empeño y siga para adelante todo. Muchísimas gracias. Yo tenía pensado desde antes de empezar el evento dar un discurso sobre que las personas somos libres. Mi idea era hacer referencia a la primera introducción que hicimos en un torneo nacional de debate, cuya pregunta era si está el ser humano determinado por los genes. Y nosotros referíamos un libro de Sabater, Ética para Amador, en el que él nos contaba, él cuenta en el libro, que cuando se rompe un termitero, las termitas soldado salen fuera a enfrentarse a los insectos que van a atacar el termitero y que son mucho más poderosos que ellas. Las termitas soldado salen fuera del hormiguero y, mientras tanto, las termitas obrero reconstruyen el termitero dejándolas fuera. Por lo tanto, mueren salvando el hormiguero. Y él cambiaba en el libro, en el capítulo del libro, cambia de escenario y va a la Ilíada, va a Troya y va a este escenario en el que Aquiles llama a Héctor y le pide que baje de la muralla y le dice que se enfrente a él. Y lo que Sabater se preguntaba aquí era si los hombres somos libres o no, los hombres y mujeres, la humanidad, si las personas somos libres o no para elegir, si hacemos las cosas porque elegimos hacerlas. Pero no voy a dar este discurso. No voy a dar este discurso y voy a dar otro. Hay una película, voy a no extenderme mucho, hay una película que se llama 12 hombres sin piedad. Esta es una película antigua, que se centra en un único escenario. Son 12 personas, 12 miembros de un jurado que tienen que decidir cómo se va a hacer una sentencia. Tienen que decidir, no recuerdo si hay que condenar a cadena perpetua o lo que fuera, a muerte. Tienen que condenar a muerte al individuo. Al principio de la película, los 11 miembros del jurado tienen clarísimo que hay que condenar a muerte al acusado. Sin embargo, uno de ellos duda. La película se desarrolla exclusivamente dentro de esa sala y ese único hombre que duda es capaz, mediante la oratoria, mediante la palabra, de convencer a los otros 11 de que ese hombre era inocente y de que ese hombre no merecía morir. Acabamos de tener una deliberación durísima y a mí me ha hecho pensar en esta película, porque cada vez que nosotros empleamos la oratoria y todos nosotros estamos aquí aprendiendo oratoria, cada vez que hacemos eso, lo que estamos haciendo es convencer a las personas que tenemos a nuestro alrededor de algo. Y yo creo que antes de aprender a hablar, tenemos que aprender a pensar. Y tenemos que darnos cuenta de que, como decía Machado, no es mi verdad ni tu verdad, es la de los dos, vamos juntos a buscarla. Lo primero que tenemos que aprender antes de aprender a hablar es aprender al consenso, aprender a dudar, porque a lo mejor eso de lo que yo ya estoy tan convencido no es cierto. A lo mejor la verdad va más allá. Así que lo que yo he aprendido hoy es que es mucho más importante aprender a escuchar que aprender a hablar. Muchas gracias. Buenas tardes, ganadores. Dicen por ahí que uno se da cuenta de que es un día importante cuando te levantas y lo primero que haces es pensar cuál va a ser tu mejor corbata para ese día o, en otro caso, cuál va a ser las mejores galas para ponerte. Y es que efectivamente hoy es un día importante. Es un día importante porque, bueno, principalmente me han encargado entregar el premio y enunciar quién ha sido el ganador de esta final. Y he de reconocer que este honor es cuanto menos, o yo lo considero por lo menos doble. Ya no solamente por lo que significa que hayan confiado en mí para entregar el premio, sino por el honor que significa que Babel, como ya han dicho mis compañeros, y Granada se sitúe en el mapa nacional del debate gracias
a todos vosotros y gracias a todos los que habéis hecho posible esta actividad. Y me gustaría reiterar el hemos, porque si bien este torneo puede parecer que la organización ha venido más bien por nuestra parte, sin duda ha sido vuestro. Y de hecho yo desde este momento ya os considero a todos babeltienses. Así que sentiros bienvenidos y siempre que quisiera alguno participar, nada más que lo manifieste. Luego me gustaría terminar hablando de estas ideas y explicando por qué os he dicho a todos ganadores. Y haciendo mías las palabras de Víctor Hugo y que también mencionó nuestro presidente en el primer discurso, decía que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Pues bueno, considero que es el tiempo del debate y sobre todo es vuestro tiempo. Por eso os considero a todos ganadores. Así que por ello, muchas gracias. Y ahora, un momento, voy a anunciar cuál ha sido, tras una, como ha anunciado Pepe, una muy difícil deliberación, en concreto, no, en concreto una deliberación de 6 contra 5 votos. Entonces, sentiros ganadores, ya no solo todos, sino especialmente vosotros, que habéis dado una final de gran nivel y por eso me gustaría daros la enhorabuena. Lo que me ha preguntado, para que no parezca nada, es simplemente si damos mejor el premio, primero el de mejor orador o el de equipo campeón. Considero que el de equipo campeón primero porque estamos hablando de ello, no por otra cosa. Pero el presidente es él. Así que después de esta ardua deliberación podemos concretar, y es un honor para todos nosotros, decir que el equipo campeón del primer torneo de debate académico celebrado en Granada por la Asociación de Debate Babel ha sido CDU-B. ¿Puede acercarse el equipo finalista también al estrado? Bueno, y ya solo queda entregar el premio al mejor orador, que en este caso decir que se ha decidido sobre solo la fase de grupos para mantener la igualdad de oportunidades y ha sido Pilo. Y a no ser que alguien tenga alguna otra intención, damos por finalizado el acto. Les esperamos a las 10 en el Carmen de la Victoria y muchísimas gracias por haber venido y estar aquí.